Este video va dirigido al curso de Historia y Epistemología de las Matemáticas. El día de hoy vamos a presentar Los Reales por Richard Dedekind. Mi grupo está conformado por Darly Peña y quienes hablan Natalia Ruiz. ¿Quién fue Richard Dedekind? Richard Dedekind nació en 1831 y murió en 1916. Fue un matemático alemán. Bueno, para poder entender las razones por las cuales este decidió trabajar en la construcción de los números reales, trataré de dar una breve contextualización de lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, a principios del siglo XIX ya se tenía conciencia sobre la falta de fundamentación de la aritmética, y esa conciencia fue la que dio como resultado el problema de fundamentación del análisis. O sea, en ese momento se dieron cuenta de que muchos de los teoremas, axiomas utilizados en el análisis, o sea, cálculo hoy en día, se fundamenta en los números reales. O sea, si estos no están bien fundamentados, por tanto, estos teoremas o definiciones tampoco. Bueno, durante mucho tiempo hubieron bastantes intentos para tratar de solucionar este problema, todos dependiendo de la noción de magnitud. Dedekind fue uno de los que se opuso a la definición de número típica de la Edad Moderna, que pues era teniendo en cuenta a la geometría, ¿cierto? Dado que para él la aritmética debía desarrollarse a partir de sí misma, o sea, sin necesidad de representaciones, por así decirlo, extrañas, como por ejemplo lo de las magnitudes medibles. De este modo, Dedekind prescinde de la noción de magnitud y se plantea la tarea de desarrollar la aritmética en forma, por así decirlo, pura, para lo que hace uso de la teoría de conjuntos. Por otro lado, cabe aclarar que Dedekind se refiere al término de construcción como a la definición de nuevos objetos matemáticos mediante conjuntos previos, o sea, pares ordenados, clases de equivalencias y cortaduras que más adelante vamos a tratar. Los números naturales y los números enteros. Dedekind supone o asume que estos números ya están definidos al igual que los racionales. Él se trata como más que todo de enfocar es en los irracionales. Dice, para esto él sí llegó a tener en cuenta el método de Hamilton. Hamilton fue un matemático británico que también está trabajando en la fundamentación de la aritmética. En este método, Hamilton define a los números reales como pares. Dedekind lo que hace más o menos es tratar de tomar parte de ese método y perfeccionarlo o expandirlo. O sea, ya viendo los números como pares, era más sencillo la introducción de estos números, de los naturales, enteros y los racionales. Dado que si ya tengo a los números naturales, pasar de los naturales a los enteros, se puede hacer a través de una extensión algebraica. Una extensión algebraica pues, se da utilizando propiedades algebraicas como grupo, anillo, cuerpo. Esto mismo pasa de los enteros a los racionales. El problema radica desde pasar de los racionales a los reales. Es más complicado porque ya no puedo utilizar la anterior extensión, sino que me toca utilizar una extensión topológica. O sea, ya no puedo tratar de solucionar operaciones como lo hacía de los enteros a los racionales, sino que tengo que utilizar operaciones topológicas. Es hasta más sencillo el paso de los reales a los complejos porque también se puede hacer a partir de una extensión algebraica. Dedekind menciona que el punto clave respecto a los reales radica en reconocer al conjunto de los números racionales como un conjunto denso pero no continuo. ¿Qué quiere decir con un conjunto denso? O sea, que esté ordenado de tal manera que entre dos elementos cualesquiera existe otro. El problema es tratar de completar a los racionales de modo que se obtenga un conjunto continuo. Propiedades de los números racionales. La primera preocupación de Dedekind fue construir una herramienta que le permitiera definir los irracionales a partir del dominio de los racionales. Dedekind llama la atención sobre las siguientes propiedades que son tomadas de la definición de orden usual sobre la cual A es mayor que B si y solo si B menos A es mayor que 0, para todo A, B que pertenezca a los racionales. La primera propiedad nos dice que si A es mayor que B y B es mayor que C,
entonces A es mayor que C. Se debe tener en cuenta que A y C sean desiguales, que B es mayor que 1 y menor que el otro, y que B está situado entre los números A y C. La segunda propiedad nos dice que si A y C son desiguales, entonces hay infinitos números B que están situados entre ellos. Tercera propiedad. Cada punto A que pertenece a los racionales divide el sistema de números racionales en dos clases, sean estas A1 y A2. La clase A1 está compuesta por todos los A sub 1 menores que A, y la clase A2 está compuesta por todos los A sub 2 mayores que A. Este A puede pertenecer a la clase A1 o a la clase A2. Entonces A divide al sistema de racionales en dos clases, A1 y A2, tal que todo número de la clase A1 es menor a todo número de la clase A2. Ahora bien, también podemos decir que cada racional A produce una cortadura, sean ellas A1, A2. Entonces Dedekind define una cortadura como la partición de todos los puntos en dos clases, es decir, separa la recta en dos porciones. Entonces, una cortadura en racionales es un par A1, A2 de subconjunto de racionales tales que, primero, la unión de ellos dos forman el conjunto de todos los racionales, y A1 es menor que A2 para todo A sub 1 que pertenece a A1 y para todo A sub 2 que pertenezca a A2. Comparación con los puntos de la recta. Dedekind realiza una analogía entre los puntos de una recta y los números racionales, y estos finalmente se convierten en una correspondencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en una recta se elige un punto de origen y una determinada longitud que nos permita medir los segmentos, es decir, distancias. Entonces, para cada racional A le podemos construir una longitud correspondiente. Con esto también se puede decir que a cada número racional A le corresponde uno y solo un punto en la recta L, o la recta geométrica como lo tenemos en el dibujo. Ahora, yendo al dibujo, vemos que en la recta de los números racionales están los números A y B. En la recta geométrica los puntos P y Q, y que el número B le corresponde el punto Q y que al número A le corresponde el punto P. Es decir, que a cada uno de ellos les corresponde uno y solo un punto en la recta. Ahora, ¿qué pasa? Podemos ver que la distancia que hay entre el número B y el punto de origen es más corta o más pequeña que la distancia que hay entre el punto Q y el punto O de origen. Esto se debe a que la línea recta es infinitamente más rica en puntos que el dominio de los números racionales. Continuidad de la línea recta. Como se dijo anteriormente, la recta es mucho más completa que la recta de los racionales, y es que en esta hay infinitos puntos que pueden o no corresponder a un número racional. Es sabido que dentro de la recta geométrica se pueden encontrar puntos a los cuales no le corresponde un número racional, por ejemplo, raíz de 2. Este es un punto que puede ser obtenido en la recta geométrica a través del teorema de Pitágoras. Entonces, pretender seguir aritméticamente todos los fenómenos de la recta, o sea, no basta solo con los números racionales. Es importante definir a los reales mediante la creación de nuevos números, de tal modo que el dominio numérico adquiera la misma completud o la misma continuidad que la línea recta, ¿cierto? Para Dedekind, ¿en qué consistía la continuidad? Bueno, anteriormente, cuando se mencionaron las propiedades de los racionales y se dijo que para cada punto A de la recta produce una descomposición de la misma en dos partes y que todo punto de una parte está a la izquierda de otro punto de la otra parte,
Pues la esencia de la continuidad para Dedekind está en el proceso inverso, es decir, que si tenemos todos los puntos de la recta y estos se descomponen en dos clases, entonces existe uno y solo un punto que produce esa partición de todos los puntos en dos clases. Construcción de los números irracionales. Bueno, ya tenemos que en la recta L se pueden ubicar todos los puntos racionales, los cuales van determinando particiones o cortaduras del tipo A1, A2, siendo los A1 todos los números menores al racional y A2 los mayores, ¿cierto? Como dije anteriormente, con esto no se puede garantizar la continuidad de los racionales. Pues según Dedekind, lo esencial para garantizar su continuidad era que pudieran cumplir su recíproco, es decir, que cada una de las cortaduras que están en la recta L siempre sean determinados por un número racional. Sin embargo, Dedekind dice que hay infinitas cortaduras que no van a ser generadas o producidas por números racionales. Por ejemplo, miremos el caso de raíz de 2. Demostremos que raíz de 2 no es un racional. En primer lugar, pues supongamos que sí lo es. Y si es un racional, se podrá escribir de la forma p sobre q, sea una razón entre dos enteros, con q diferente de 0. Entonces, colocamos que raíz de 2 es igual a sobre b. En este momento es importante mencionar que a sobre b es una fracción irreducible. Irreducible quiere decir que entre a y b solo tienen como factor al 1. Bueno, ahora elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad. Queda 2 igual a al cuadrado sobre b al cuadrado. Despejo a al cuadrado. Y aquí lo primero que podemos concluir es que a al cuadrado debe ser par, dado que tanto a como b son enteros por definición de la fracción. Entonces 2 por un número entero me va a dar un número par. Por tanto, a al cuadrado tiene que ser par. También sabemos que a al cuadrado es igual a por a. Por tanto, a va a ser un número par, dado que par por par es igual a otro par. Entonces, a lo podemos escribir como un número par, o sea, igual a 2k. Ahora reemplazamos a en la ecuación, quedaría 2b al cuadrado igual a 2k al cuadrado. Distribuyo el cuadrado, quedaría 2b al cuadrado igual a 4k al cuadrado. Luego divido por un medio a ambos lados, quedaría que b al cuadrado es igual a 2k al cuadrado. Hacemos lo mismo que a al cuadrado y obtenemos que b es par y que lo podemos escribir como 2 veces un cierto número, o sea, 2 veces m. Y aquí es donde se entra en contradicción, y es que si a es igual a 2k y b es igual a 2m, entonces tienen en común el factor 2. Pero anteriormente habíamos dicho que a sobre b era una fracción irreducible y que por tanto el único factor común entre ellos era el 1. Por tanto hay una contradicción y queda demostrado que raíz de 2 no puede ser un racional. Entonces, raíz de 2 es un claro ejemplo de que existen otros números que también pueden determinar una cortadura. Finalmente, en esta propiedad de que no todas las cortaduras son producidas por números racionales, consiste la incompletitud o discontinuidad del dominio R de todos los números racionales. Entonces, cada vez que se encuentre una cortadura A1, A2 que no es producida por un número racional, se crea un nuevo número irracional que esté completamente definido mediante esa cortadura. Esto implica que a cada cortadura le corresponde un y solo un número racional o irracional determinado. Bueno, por último, ya para fundamentar el orden de los reales, o sea, los racionales e irracionales, se debe tener en cuenta las siguientes relaciones entre las cortaduras. Relación entre dos cortaduras. Esta distinción se hace con el fin de obtener una base sobre la que fundamentar la ordenación de todos los números reales. Entonces, si se comparan
dos primeras clases, A1 y B1, podemos obtener lo siguiente. Primero, que sean idénticas, es decir, cada número A sub 1 que pertenece a A1 también está contenido en B1 y cada número B sub 2 que pertenece a B2 está contenido en A2, es decir, que A1 es igual a B1 y A2 es igual a B2. En el gráfico podemos observar que las cortaduras están dadas por dos números, A y B, y que cada punto A sub 1 corresponde a B sub 1, y asimismo a cada punto de A sub 2 le corresponde a B sub 2. Entonces decimos que las cortaduras son perfectamente idénticas. Segundo caso. Si el número A sub 1' es el único en A1 que no está en B1, es decir, que pertenece en B2, entonces cualquier otro número A sub 1 que esté contenido en A1 está contenido también en B1. Y todos estos son menores que A sub 1', y las cortaduras A1, A2 y B1, B2 están determinadas por A sub 1', que es igual a B sub 2'. En el gráfico podemos apreciar que el punto A sub 1' está relacionado con el punto B sub 2'. Visualmente podemos apreciar que las cortaduras son únicamente diferentes por este punto. Tercer caso. Si hay en A1 al menos dos números diferentes, sean estos A1 sub 1' que sea igual a B sub 2' y A sub 1 2' igual a B sub 2 2', que no están contenidos en B1, entonces hay infinitos números en ellos, es decir, existen infinitos números que hacen que las cortaduras sean diferentes. Como lo vemos en el dibujo, entre los números A sub 1' y A sub 1 2' y B sub 2' y B sub 2' hay infinitos puntos, es decir, infinitos números. Por tanto, A1 es diferente de B1 y A2 es diferente de B2, es decir, las cortaduras son esencialmente diferentes. Ahora bien, existen otros dos casos más, pero estos no son tan relevantes para lo que queremos explicar. Continuidad del dominio de los números reales. Para Dedekind, la recta era un prototipo de continuo y no era más que un agregado de infinitos puntos distribuidos en la recta. Como lo dijimos al comienzo, para Dedekind la línea recta es infinitamente más rica en puntos que el dominio de los números racionales. Entonces, lo que se pretende hacer es que los reales sean igual de continuos y completos que la recta L. Entonces, ya tenemos que para cada punto de la recta existe una cortadura en los racionales que pueda definirlo, pero también hay puntos que solamente están definidos por cortaduras en los números irracionales. Entonces, al juntar el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, se logra llegar a la continuidad de los números reales. Estas son las 4 leyes que deben cumplir los números reales para constituir un dominio bien ordenado. Bueno, las 3 primeras ya se explicaron con los racionales. Lo único que cambia es que ahora te tratan es con los reales. Y la cuarta que dice que si U sub 1, U sub 2 es una cortadura en R, entonces existe 1 y solo un número real alfa que determina esa cortadura. Pues esta es la ley que determina al fin la continuidad del dominio R. Ya con estas 4 ya podría decir que es un dominio ordenado. Por último, en cuanto a los cálculos y las operaciones con los números reales, solo diremos que Dedekind se limitó a definir la operación de la suma y la de la multiplicación. Pues te digo que al igual que como se hacía en la suma, se podían definir también las demás operaciones como cociente, potencias, raíces y logaritmos.
Para la exposición tuvimos en cuenta el texto Continuidad y números irracionales por Dedekind y lecturas de historia de las matemáticas por el profesor Recalde. Muchas gracias.